Hola, bienvenidos y gracias por estar en Espacio Ódigo, un espacio que ofrece ideas y consejos prácticos sobre liderazgo. A todos se nos presenta un momento en la vida donde tenemos que salir al encuentro de las necesidades u oportunidades. Por lo tanto, no hay persona que no tenga la oportunidad de exponer el líder potencial que tiene dentro de sí y así hacer una gran diferencia. Trágicamente, hay veces en que el líder no despierta en el momento necesario. ¿Por qué sucede que cuando las circunstancias llaman, el líder no despierta en el momento correcto? De eso vamos a hablar en este podcast. ¿Por qué sucede que cuando las circunstancias llaman, el líder no despierta en el momento correcto? Muchas veces es porque el líder no ha cimentado ciertas cualidades que le permiten reaccionar a tiempo y de forma asertiva. Sí, es importante para el liderazgo desarrollar las habilidades para guiar y emprender con eficacia. Sin embargo, antes de eso existen algunas cualidades importantes que debemos edificar en la vida personal para poder hacer efectivo el viaje del liderazgo. Tenemos que aprender a tener conciencia situacional. La conciencia situacional es un término muy usado en la aviación. Es una característica fundamental que todo piloto debe poseer, pero que se aplica también a toda profesión donde la toma de decisiones es importante. La conciencia situacional, en términos simples, es estar consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor y entender cómo esos eventos pueden afectar tu misión u objetivos futuros. Ser un buen piloto de avión no se trata solo de tener conocimientos de cómo operar el avión, sobre la aviónica, sobre la meteorología, etcétera. Se trata también de tener cualidades como mantener la concentración y reducir la distracción, como las habilidades de observación, el control emocional o la adaptabilidad a situaciones de alto estrés. Se dice que no se trata solo de volar el avión, se trata de hacer un gran viaje para tus pasajeros, porque solamente cuando ofreces un gran viaje, los pasajeros van a tener la confianza de subir de nuevo al avión que tú operas. Pero si no ofreces un buen viaje, nadie se subirá de nuevo al avión que operas por más galones y premios que tú tengas. Si aplicamos la conciencia situacional en el liderazgo, se refiere a la habilidad de una persona para comprender y estar plenamente consciente de su entorno, sus propias emociones, pensamientos, comportamientos y cómo estos factores interactúan en diferentes situaciones. Es una autocomprensión profunda que permite a un individuo tomar decisiones efectivas en su vida personal y profesional. La conciencia situacional te dota también de la capacidad de anticipación, una cualidad que ayuda a una reacción rápida a los imprevistos o a la fácil adaptación de los cambios. Entonces, aquí te doy 5 claves básicas que un líder debe tener para no ser sorprendido. Primero, debo tener claro el propósito. Liderar sin propósito no tiene sentido. No existe liderazgo sin propósito, o se puede decir de otra manera, no se alcanza el propósito sin liderazgo. Tengo que definir la razón fundamental que me guía y me motivo. Tengo que preguntarme cuál es la fuerza impulsora detrás de las acciones y decisiones que debo tomar. ¿Qué le da sentido a lo que quiero hacer? ¿Qué le da enfoque? ¿Qué es lo que le da coherencia? ¿Qué es lo que me inspira a hacer ciertas acciones? Un propósito en liderazgo va más allá de las metas individuales o logros a corto plazo. Está relacionado con la visión de vida a largo plazo y el impacto que se desea tener en el entorno a medida que avanzo. Tiene que responder a la pregunta de cómo quiero que sea el viaje, no solamente hacia dónde voy, sino la calidad del viaje durante el trayecto. El propósito es la brújula que orienta y proporciona un marco saludable que instala los límites dentro del cual se toman decisiones y se actúa. Un propósito claro me ayudará a equilibrar fuerzas, me ayudará a establecer los niveles de presión y el nivel de demanda que puedo ejercer en mi vida y en mi equipo. Me ayudará a reconocer efectivamente la diferencia entre lo urgente y lo importante.
Es verdad, algo que encontrar en un propósito a veces lleva tiempo y quizás se va definiendo en el camino, pero es muy importante encontrarlo y reflexionar continuamente al respecto. Y como hemos dicho que el liderazgo nace gracias a las necesidades, entonces para encontrar un propósito debemos comenzar mirando nuestras preocupaciones, nuestras carencias, las falencias, nuestros deseos y pasiones. Segunda clave, debo quitar los obstáculos personales de mi vida. Carácter e integridad son indispensables. El carácter se puede definir como liderarse a uno mismo. Una vez que el líder lidere bien sobre su vida, otros tal vez la quieran seguir. El autoliderazgo es el primer gran testimonio de confianza que se demuestra. Por eso el carácter es el fundamento en que la vida del líder se debe construir. Todo comienza con el carácter porque la influencia, la motivación, la persuasión opera sobre la base de la confianza. Si la gente no confía, no va a creer, no va a comprar, no va a adquirir el servicio, no va a querer tener una relación con el líder. El carácter comunica credibilidad, conlleva respeto, crea consistencia y gana confianza. Para construir un carácter fuerte, por eso es que el líder debe desarrollar la disciplina personal, seguridad personal, identidad personal y tiene que tener muy claras sus convicciones personales, los valores y la ética. Clave 3: asumir un rol a disposición del propósito. Si he definido un propósito, entonces he definido un norte. He dicho que el propósito es como una brújula. Si asumo el reto, significa que estoy seguro de lo que soy, de lo que soy capaz de lograr y de lo que quiero lograr. Cuando asumo el reto, hay tres actitudes que debo desarrollar. No debo tener nada que comprobar. Significa ser auténtico y seguro de uno mismo, sin sentir la necesidad de demostrar constantemente mi valor, mis competencias o mi autoridad a los demás. Este enfoque refleja una confianza interna en las propias habilidades y decisiones, permitiendo que el líder se concentre en guiar, inspirar y apoyar al equipo en lugar de preocuparse de perder el tiempo en buscar la validación externa. Ejemplos de quienes buscan las validaciones externas: ese bendito jefe que diariamente te recuerda que el que manda es él. O ese emprendedor que cuando te hace una presentación de producto, el 70% de su tiempo se la pasa mostrando, tratando de sacar a relucir sus capacidades y quién es él. Y el mínimo de tiempo en decirte que puedes aprovechar con su oferta. Al no estar obsesionado con comprobar nuestras capacidades, el líder puede actuar con humildad, con transparencia, con eficacia, creando de esta manera un ambiente de confianza y respeto mutuo. Segunda actitud que debo desarrollar para asumir un rol a disposición del propósito es que no debo tener nada que perder. Significa que tengo que actuar con audacia y valentía, sin temor a las consecuencias personales o al fracaso. Este enfoque permite tomar decisiones arriesgadas y disruptivas, innovar y desafiar el status quo. Sin estar atados a la seguridad o al miedo al fracaso, se puede explorar nuevas oportunidades y asumir grandes desafíos. Esta mentalidad inspira, pues fomenta un ambiente de creatividad y resiliencia, porque el enfoque está en el crecimiento y el logro de un propósito más grande, en lugar de estar inmerso en las protecciones del lugar que ya tenemos. Y una tercera actitud para asumir el rol, la disposición del propósito, es que no debo tener nada que esconder. No tengo que andar con juegos, debo ser transparente y directo. En este punto no hay discusión. La transparencia debe ser radical. Alguien me dijo lo siguiente al respecto de la transparencia y la integridad. Si te doy a beber una botella con la mejor agua mineralizada del mundo, pero con 1% de heces fecales de rata, ¿la tomarías? Yo no lo haría, estoy seguro que tú tampoco. Cuarta, el líder es un mensaje en sí mismo. Significa que el líder no solo habla o actúa en función de su propósito, sino que su vida, su comportamiento y su presencia encarnan y reflejan de manera coherente ese propósito. Es un concepto poderoso donde la esencia del líder y su misión están tan alineadas a su misma existencia
que ésta comunica claramente lo que representa y persigue. Ah, ¿Qué significa? Permíteme desglosarte un poco más. Que existen coherencia entre sus palabras y acciones. Es decir, obviamente, el líder vive según los principios que promueve. No hay disonancia entre lo que dice y lo que hace, lo que refuerza, por supuesto, la autenticidad de su liderazgo. Sus acciones cotidianas, decisiones y comportamientos están en perfecta armonía con su propósito y eso lo convierte en un modelo a seguir. Después, tiene una presencia inspiradora. Ya, la sola presencia del líder inspira a otros ya que encarna de manera palpable los valores y objetivos que defiende. Las personas lo ven como un ejemplo viviente de lo que significa estar comprometido. Tiene influencia natural. A raíz de esto, el líder no necesita hacer grandes esfuerzos para convencer a los demás de su propósito, porque su vida es una prueba viviente de sus convicciones. La manera en que maneja desafíos, celebra éxitos o enfrenta la adversidad, comunica sin palabras lo que realmente importa. Además, tiene autenticidad y credibilidad. La autenticidad del líder proviene de una profunda conexión con su propósito. No es solo algo que hace, sino algo que él es en sí mismo. Esta autenticidad le otorga una credibilidad natural, ya que las personas perciben que no hay discrepancia entre su ser interno y su comportamiento externo. Y por supuesto, hay un impacto sostenido. Un líder que encarna su propósito de esta manera tiene un impacto duradero, ya que su mensaje no depende solo de su capacidad de comunicar verbalmente, sino de la consistencia de una vida en todos los aspectos. Entonces su legado se construye sobre la coherencia y la integridad con las que vive su propósito. O sea, en resumen, cuando un líder es en sí mismo un mensaje de propósito, se convierte en una manifestación viviente de lo que defiende, logrando influir e inspirar a otros a través de la autenticidad y coherencia de su vida y sus acciones. Número 5. Pedir, buscar y llamar. La gran cruzada contra el ego. Lamentablemente el molde del líder o emprendedor a veces se reviste de ego. Los efectos del ego en liderazgo son claros y catastróficos. Toma de decisiones sesgadas, la resistencia al cambio, toxicidad en las relaciones, sobrecarga del trabajo, desgaste reputacional y falta de resiliencia, por decir algunos. Es decir, camino directo al desastre. Por algo un proverbio dice que antes de la caída está el orgullo. Tener el valor de vencer el ego en el liderazgo requiere un compromiso profundo con el autoconocimiento, la mejora continua y un deseo genuino de servir a los demás. ¿Cómo desarrollar este valor? Pues aquí te doy algunos consejos. Primero, reconocer la importancia de la humildad. Hay que reflexionar que el ego, o comprender que el ego puede dañar relaciones, obstaculizar el trabajo en equipo y limitar el crecimiento personal. Eso puede motivarnos a tomar medidas para superarlo. Y hay que ver la humildad con valor, como fortaleza, no como debilidad. A menudo se necesita más coraje para admitir errores o pedir ayuda que para actuar con arrogancia u orgullo. Un segundo consejo es enfrentar los miedos. Hay que identificarlos. El ego a menudo se alimenta del miedo al fracaso, el miedo al juicio o el miedo a la pérdida del control. Reconocer estos miedos es el primer paso para enfrentarlos. Hay que aprender a tomar decisiones difíciles al respecto, practicar tomas de decisiones que desafíen tu ego. Por ejemplo, como delegar tareas importantes o admitir un error públicamente. Estas acciones refuerzan la capacidad personal de actuar con valentía. Otro consejo que te daría es comprometerte con la autenticidad. Sea auténtico contigo mismo y con los demás. La autenticidad requiere coraje porque implica mostrarse tal como uno es, con todas las fortalezas y debilidades. Hay que aceptar las imperfecciones. Ser líder no significa ser perfecto. Aceptar las propias imperfecciones y mostrarlas a los demás puede ser una poderosa demostración de coraje. Otro consejo, hay que desarrollar la resiliencia. Hay que construir la capacidad de recuperarse del fracaso. El ego teme el fracaso porque lo ve como una amenaza a la identidad. Cultivar la resiliencia te permite ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje en lugar de ataques personales. Por eso hay que practicar la autocompasión. Significa ser amable con uno mismo.
darnos valor a nosotros mismos para seguir adelante a pesar de los errores, sin permitir que el ego tome el control. Obviamente hay que tomar decisiones difíciles con integridad, es decir, no temer a la impopularidad. A veces vencer el ego implica tomar decisiones que pueden no ser populares, pero son lo correcto para el bien común. Hay que defender los valores, mantenerse firme en los principios y valores, incluso cuando hacerlo requiera coraje frente a la adversidad o a la crítica. Y aceptar la incertidumbre. Sí, abrazar la incertidumbre es una oportunidad de crecimiento. Recuerda que el ego busca seguridad y control, pero al aceptar la incertidumbre, nos abrimos a nuevas posibilidades y podemos fortalecernos frente a los desafíos. Pues bien, muchísimas gracias por oír este podcast. Espero que sea de aporte para ti. Así que nos vemos en el próximo. Un gran abrazo.